llamo Gerson, tengo 28 años, soy economista, he tenido algunos otros cursos en el extranjero, como en arqueología, historia, sociología, algunos en universidades prestigiosas como Harvard, y actualmente soy misionero en un instituto que se llama Cristo para las Naciones, y estoy aquí en Oricas, vivo acá, allá está mi mamá, allá está mi hermano, y el año pasado estuve bastante ausente por acá, la verdad, por la cuestión de misiones y todo eso. Y este año en realidad espero estar más acá, espero estar trabajando más con la iglesia. Estoy muy enamorado de Lorica, la verdad. Y me encanta estar aquí y poder vivir para ustedes y vivir para otros. Hoy quiero compartirles algo que he estado predicando en otros lugares, pero la verdad es que ustedes van a tener la primicia de esto. Y es algo que creo que Dios va a estar trabajando durante todo este año y que he visto que ha estado trabajando en otros países, y es el discipulado. Pero antes, voy a contarles una historia de un hombre, un equilibrista, se llamaba Charles Brontë, era un francés, vivía en un pueblo de París, allá, creo que ya hoy no se llama París, pero el tipo hizo una gran hazaña en su época, por allá en los 1870 y algo. Pasó la garganta del Niágara, fue el primer hombre en cruzarla en una cuerda. Y esa hazaña marcó lo que iba a hacer toda su carrera. La pasó durante muchas otras ocasiones. Una vez pasó con una plancha e hizo una tortilla justo encima de la cuerda. En otra ocasión pasó con una carretilla. Y así, se le ocurrieron tantas cosas, pasó con un bulto de patatas, mejor dicho. Pero una vez en que se le ocurrió pasarla con alguien en la espalda. Y como era costumbre, todo el mundo era Blondie, Blondie, Blondie. Y Blondie preguntó al público, bueno, pero ¿quién está dispuesto a pasarlo conmigo? Es decir, ¿quién dice yo? Y hubo un gran silencio en la multitud. Nadie estaba dispuesto a pasar con Blondie en su espalda. De repente salió un hombre, era su manager, Harry Colcord, y Harry se dispuso y se subió a la espalda de Blondie, y Blondie se subió a la cuerda. ¿Y saben qué pasó? Pasó la cuerda, no murió. La pregunta es, ¿dónde estamos cuando Dios nos necesita? Vean, la única luz que nos da la Biblia de lo que Él nos preguntará cuando estemos en el cielo está en Lucas 16:2. Es una historia, es una parábola, se la resumo un poco, pero justo en el versículo 2 hay un fragmento que dice esto: da cuenta de tu mayordomía. Todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, todos los sueños, quizás los negocios, quizás el arte, quizás esas visiones que por ahí algunos tienen ocultas y aún no han empezado, todo eso, ¿es para qué? Para realizar el plan de Dios aquí en la tierra. Y uno de los mayores problemas de la iglesia no es que odiemos el plan de Dios, sino que muchas veces ni siquiera lo conocemos y por ende lo ignoramos. Por ejemplo, Dios nos envió a una gran comisión y les pregunto, ¿qué es la gran comisión? Serían como las últimas palabras, ¿no? El último mandado de alguien. ¿Por qué es gran? Debe ser porque es importante, ¿cierto? No es una comisión y ya.
sino es la gran comisión. En Hebreos 5, y eso es el versículo base, Hebreos 5, 11 al 14. El título de este fragmento es Los rudimentos de la fe. ¿Qué es un rudimento? Les pregunto. ¿Usted ahí se le ocurre algo de qué es un rudimento? Tiene que ver mucho con la construcción. Los rudimentos es la base, donde se construye. Es donde se levantan las simientes. Ese texto se llama Los rudimentos de la fe. Si el rudimento es una base, ¿ustedes creen que es importante o que no es tan importante? Un rudimento, ¿cómo así? Eso no lo había leído. Vamos a leerlo. Acerca de esto, dice, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, el discernimiento del bien y el mal. Hebreos 6, del 1 a 2, sigue. Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos, tales como, estos son los rudimentos. Primero, el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte. Ese es el primero de todos. Si se toma apunte porque esto es en realidad una enseñanza y a mí siempre me decían que la mejor memoria es la punta de un lapicero. Yo diría hoy que la memoria también tiene que ver con los dedos, ¿no? Bueno, el primero es el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte. Es decir, un cristiano convertido es distinto a un cristiano arrepentido. El mensaje de Jesús era convertidos y arrepentidos. En las calles uno encuentra muchas personas que dicen, no, pero yo me bauticé. Es que yo llevaba tantos años en la iglesia, 20 años, no, es que yo era un gran ministro de Dios, es que yo era pastor, pero entonces, mejor dicho, unos casos tremendos, la verdad. Y como que el ser bautizados nos da algún tipo de estatus, no sé, de pronto por la falta de conocimiento sobre el fundamento de lo que es el rudimento como tal. Vean, nosotros nos hemos convertido expertos en bautizar personas convertidas, pero no arrepentidas. Un convertido es una persona que tuvo un pasado, conoció a Cristo. Ya, y hay muchos convertidos. Ya, porque sabemos distinguir lo malo de lo bueno, sabemos que está bien, que está mal, que por allá yo hacía esto, ya yo no hago eso, ahora vivo así. Pero un arrepentido, es lo que dicen por ahí, es alguien que saca aquello del pasado de su corazón. Una cosa es salir del desierto y otra cosa es sacar el desierto de nuestro corazón. Aquellas cosas que nos han marcado, aquellos traumas, aquellos afanes, aquellas presiones sociales, no sé. La segunda dice, la fe en Dios. Y la fe en Dios es algo bastante, ¿sabe? Un poco complejo. Porque la fe en Dios
es algo como que, sí, yo creo en Dios, pero ¿crees lo que Dios está diciendo de tu vida? ¿Estás creyéndole a Dios cuando te dice que eres una criatura? O cuando caes en un pecado te sientes culpable porque Él dice que nosotros no tenemos pasado, porque las cosas viejas pasaron. Dios nos acerca a nosotros pensando, pero es que tú hiciste eso ayer, pero es que tú hiciste eso en el mediodía. No, Él nos acerca pensando en que tú hiciste eso hace una hora y lo otro. No, creerle a Dios es creer todo lo que dice de nosotros. Que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, imagínense, al lado de Él, el Creador. Y nosotros mendigando acá. No, tenemos que creer. Creerle a Dios es diferente. Tiene que ver con convicción. No es que, no, yo sí, Él dice que soy santo, pero yo soy imperfecto. No. Él dice que yo soy santo. Bueno, yo soy santo que mañana seré más santo. Y seré más santo mañana y el otro año más santo. Lo tercero es la enseñanza sobre el bautismo. Intimidad con el Espíritu Santo es diferente a comunión con el Espíritu Santo. La intimidad tiene que ver con una relación profunda. Tiene que ver con, les pongo un ejemplo, por ejemplo, piensa usted en alguien que usted admire, del mundo de la farándula, algún famoso y todo eso. Usted podría decir que usted conoce algunas cualidades de él, pero usted no ha estado íntimamente con él. Quizá usted no conoce cuáles son sus deseos, cuáles son sus placeres, qué cosas le interesan en la vida a esa persona. No tiene intimidad. Por eso comunión con el Espíritu Santo es distinta a intimidad, porque la comunión es lo que pasa cuando vamos por la vida. De pronto se está cocinando y se siente, Dios me habló, o Dios me ministró, o Dios me tocó. Esa es la comunión, pasa. No, estaba haciendo ejercicio o salió en la bicicleta y escuchó alguna alabanza y Dios de repente lo tocó. Pero la intimidad es el secreto. Es lo que Dios solo te comparte a ti en ese lugar secreto de tu vida. El lugar secreto no siempre es un cuarto. Yo les pongo un ejemplo. Si usted tiene una moto, un carro y se para por allá, no sé, lados de Coeñas, usted no va a coger y empujar eso hasta acá. Usted va a ver la posibilidad de arreglarlo ahí. Lo mismo pasa con el Espíritu Santo. Si usted cogió y cayó y la embarró en la vida, usted no va corriendo a su cuarto, no. Usted va con el Señor, empezar ahí a creerle, intentar arreglarlo ahí. Por eso, la intimidad es algo más profundo, es algo que muda nuestro corazón. Hoy en día cantamos algunas canciones que dicen, ven Espíritu Santo. Y la pregunta del millón es, ¿cuándo se fue? Porque se nos dio. Fue una de las grandes promesas de Cristo a nosotros. Pero creemos que se fue. Creemos que tenemos que hacer, no sé, algún tipo de ritual litúrgico para acercarnos a Él. Lo heredamos mucho del catolicismo, de todo el auge de la Revolución Francesa y eso. El encontrar placer en la liturgia y no en Cristo. Y Dios nos recuerda eso con este elemento, la enseñanza sobre el bautismo. El cuarto es la imposición de manos. El quinto, eso, la imposición de manos tiene que ver con poder de Dios a través de su vida y eso. La resurrección de los muertos es, éramos muertos, ahora somos vivos. La única vida que tenemos, o la única verdadera vida que existe es con Cristo. ¿Sí? Una persona muerta es una persona sin propósito. No es una persona que no pueda respirar, es una persona que está por la vida decaída, con un sentimiento de derrota, pensando en sí mismo, viéndose a sí mismo. Está mirando más la noticia que a Cristo. Todo va mal en peor. Una persona muerta es alguien que vive en una condición de muerto, dormido, perdido. Por eso la solución de Cristo no es algo por encima, no. Él es la vida, el camino, Él es la verdad. Eso es algo revolucionario.
decir eso. El sexto rudimento es el juicio eterno. Eso es muy bonito, porque el juicio eterno tiene que ver con la revelación de Cristo. Yo no soy de los que cree que el mundo se va a acabar mañana. No, yo creo que Cristo va a venir. Me encanta pensar que Él va a venir. Pero ayer que estaba mi devocional, estaba leyendo Apocalipsis y recordaba que Apocalipsis es el único libro de la Biblia, el único que empieza con una bendición y termina con una bendición. No porque sea una bendición, porque yo quiero que lo sea, no, porque ahí lo dice. Si usted lo lee, ahí lo va a encontrar. Y es el único. Mientras que el Antiguo Testamento termina con una maldición. Eso es increíble. Porque es un libro que habla de Jesús glorificado, el Cordero. No es un libro de bestias, de dragones, no, de calabozos, no. Es un libro del Cordero. Ya no se habla del león de la tribu de Judá. Ya se habla desde el Cordero solamente. ¿Por qué? Porque el amor es más fuerte que el poder. Por eso el Cordero es exaltado en Apocalipsis. El juicio eterno es la revelación de Cristo en nuestras vidas. ¿Qué es Él? ¿O qué es Él para nosotros? ¿Qué está haciendo Él para nosotros? Ahora, según el texto, una persona que no conoce los rudimentos, se le dice que es una persona, un niño, dice que es una persona inmadura, que es una persona que está débil o es vulnerable a cualquier viento de doctrina. Entonces, una persona que conoce los rudimentos de la fe sería todo lo contrario, una persona madura. Y eso es lo que vemos en un discípulo. A los ojos de la Biblia, nosotros somos una iglesia niña. Somos una iglesia, no esta iglesia, sino estoy hablando en general. Iglesia somos la cantidad. En el sentido no de que estamos mal, sino en el sentido de que estamos todavía en un proceso de resurgir, de crecimiento, de caminar un poco más al llamado de Dios. Somos una iglesia que se nos ha mandado una sola cosa y que aún no hemos recorrido el cuarto de milla de eso. Y eso es culpa de personas como yo en realidad. En Mateo 28, 16, 20, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quizás una de las razones por las que Dios no está con nosotros es porque no estamos haciendo lo que dice antes. Discípulos, guardad, enséñenles. El original del texto es el griego koine. La palabra ik significa mientras van, mientras vive. No es algo de que vos tenés que ir a Samaria porque allá es que es. No. Es que mientras vives, mientras tú existes, haz discípulos. La otra palabra que menciona clave es enseñándoles. Eso es interesante porque dice enseñándoles a guardar los mandamientos. No que le enseñen los mandamientos, no, sino enseñándoles a guardar. Nuestra predicación, nuestro mensaje, no debe estar lleno de que la Biblia dice que debes hacer esto, que debes hacer aquello, que lo otro, no sé, que debe ser blanco, no sé, que tener ojos azules, no. La Biblia lo que nos dice es enseñándoles a guardar, es decir, es cómo tú vas a llegar a la perfección de eso, de aquellas cosas que el Señor nos está mandando. La palabra discípulos es mencionada 263 veces en la Biblia. Viene la palabra disciplina,
Porque un discípulo es alguien que forma ciertas disciplinas en su vida, como la oración, el ayuno, el amor, la piedad, la evangelización, la lectura, la meditación de la palabra, el renovar nuestro corazón, nuestro pensamiento, el escuchar, compartir, una cantidad de cosas. Ahora, ¿qué no es un discípulo? Un discípulo no es una escuela de líderes. Porque usted puede ir a estudiar, no sé, algo como esos cursos que dan ahora de emprendimiento y formarse en un líder de emprendimiento empresarial o algo así. Y aún así no ser igual a Cristo. Un líder, un discípulo, tampoco es un amigo. Porque usted puede tener su mejor amigo y aún así no reflejar a Cristo en su vida. Tampoco es un coach motivacional. No, es que cree en ti, sal con palabras positivas cada mañana, que todo se va a volver positivo en tu vida y esto y que lo otro. No. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque vos puedes motivar con lo que sea, digamos así, no reflejar a Cristo en tu vida. En la Biblia nos habla de dos contrastes. Uno es el discípulo, el otro es un prosélito. Yo sí quiero que leamos eso por Mateo 23:15. Lo tengo aquí. 23:15. Dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. No dice discípulo, dice un prosélito. ¿Qué es eso? Y dice, y una vez hecho, la hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Imagínate, y recorren mar y tierra. Mucha gente hace eso. Mucha gente hoy invierte recursos grandísimos para enseñar otro tipo de doctrina, cosas así. Jesús le llamó prosélitos. En la época, el término prosélito tenía que ver con una persona que vivía informada o practicando un conjunto de prácticas religiosas que les había dicho su líder. No es una persona que piensa, es una persona que está solo recibiendo algo de información en su vida, solo recibiendo órdenes, instrucciones, y es muy diferente a un discípulo. La Biblia no quiere que hagamos prosélitos. Lastimosamente, eso es algo que deberíamos pensar hoy. ¿Qué somos nosotros? ¿Y qué estamos haciendo? ¿Discípulos o prosélitos? Porque en la vida no hay neutrales. Es como el bien y el mal. En la vida no hay neutrales, no hay medio buenos, hay buenos humanos. No, es que Pablo Escobar ayudaba a los pobres y mataba, no sé, a la policía y a esto y lo otro. No, por eso el tipo era bueno, pero también era malo. No. Delante de los ojos de Dios no era así. Un discípulo, en primer lugar, es un niño. Es una persona que usted le enseña. Es una vida cambiada. Es capacitar a otro. Es proteger. Es continuidad. Es alguien que tú cuidaste, que tú conociste. Es alguien al que tú lo conociste tanto que encontraste sus heridas. Hasta ese punto. Es alguien que tú le enseñas los rudimentos de la fe. Le enseñas a cómo se vive eso. Es alguien con convicciones firmes. Es alguien que hace a otros discípulos. Es decir, es alguien que se replica. Y no podemos decir que hemos hecho un discípulo si esa persona no ha sanado. No ha sanado. Ahora, cuando una persona necesita sanidad, porque hay personas que llegan a la iglesia y tienen como un despertar, un amor por Cristo increíble, y eso es, yo digo que esos son los fáciles de hablarle y tal, porque prácticamente no necesitan tanto trabajo.
Pero hay otros que les cuesta. Hay otros que tienen luchas. Hay otros que están peleando todavía con cosas en su vida, con inconformidades con otros. Una persona necesita sanidad cuando le está costando eso, cuando le está costando creer, formar convicciones, cuando todavía vive en su pasado, cuando todavía pensar en algo lo envuelve en un manjar, no sé, de sentimientos y emociones enredadas. Una persona necesita sanidad cuando ve mucho a Sodoma. Sodoma es el mundo. ¿En qué sentido? No que ver el mundo sea malo, sino en el sentido de que se compara mucho. No, es que este tipo ya compró carro y ya yo tengo tantos años, yo no he comprado y tales. Una persona necesita sanidad cuando le está costando mirar a Cristo. Y por eso hay discípulos que necesitan sanidad. Y muchos. Es impresionante, hablando estadísticamente, es un número bastante elevado de las personas que han sido discipuladas a través de la sanidad total. Entonces, si se nos mandó a ser discípulo, pregúntese cuánto de eso hemos hecho nosotros. Jesús nos enseña eso. Vean, la forma en que Jesús hizo discípulos fue mediante la invitación. El caso de Juan y Andrés en Juan 1:39, por ejemplo, las palabras que Jesús le dice a Juan y Andrés son, les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día. Venid y ved. En el caso de Felipe fue igual. Le dijo, sígueme. Eso está en Juan 1:49, un poquito más adelante. Cuando Felipe invita a Natanael fue de la misma forma. Le dijo, ven y ve. Juan 1:46. Lo mismo pasó con Santiago, con Juan, con Pedro y Andrés. Les dijo, ven en pos de mí y da la razón. Aquí da la razón de por qué van a venir. ¿Sí? Y seréis pescadores de hombres. El otro es, eso está en Marcos 1:17. El otro es Marcos 2:14. Mateo, también Jesús les dice, sígueme. Jesús nunca les enseñó a través del dogma, nunca les enseñó a través de la ley. Era tanto que los fariseos y los saduceos y la gente que se creía religiosa les decía, ¿quién es este que habla con autoridad? ¿Por qué? Porque él vivía. Porque él sabía que el sermón más vivo y más fuerte en esta vida no es tener mucho dinero para reunir las masas, sino vivir una vida de ejemplo. Por eso le dijo, venid y vedme a mí. Jesús les enseñaba a través del ejemplo y ellos veían y con el tiempo surgieron las preguntas. Entonces usted ve textos en la Biblia que dicen, Señor, enséñanos a orar. Pero no porque él les dijo, oren, tiene que orar. No, eso es muy pesado, la verdad. Cuando a mí me decían, tenés que orar todas las mañanas o algo así, eso era muy pesado, la verdad es que muy pesado. Pero cuando empecé a vivirlo con otros, cambió, fue diferente, fue distinto. Por eso los discípulos le preguntan, Señor, enséñanos a orar. Y entonces él dice, el nombre del Padre, y tu cerrado en secreto, y eso y lo otro. Entonces Jesús les dijo, incluso ejemplo les he dado. Ahí está en la escritura. Entonces, Jesús nunca fue en sus sermones a enseñar a la gente a través de, no sé, algo que moviera masas. No. Él siempre no tuvo nada que ver con cartillas, no tuvo nada que ver con, ves que Dios te ama o algo así. No, las personas necesitan ser escuchadas.
no podemos reducir a la gente a una cartilla. La gente no es un producto, no somos productos. Y escuchar a las personas es algo hermoso, duro a la vez. Escuchar sus conflictos. En la experiencia misionera que he tenido, hay casos increíbles que no salen en noticias ni nada de eso. Niñas de 6 años las venden para ser violadas en muchas comunidades indígenas cerca de las zonas amazónicas. Cambian por comida y que el vecino mata al otro con una escopeta es tan natural, no hay ley. Usan como casas, cuartos cerrados donde los encierran por una semana y después vuelven a reintegrar a la sociedad y tal, y eso. No hay internet. Hay balones, sí. La gente le gusta mucho el voleibol en esas zonas. Estoy hablando de Perú y Brasil, sobre todo. Y la gente necesita ser escuchada. Sí, no son productos. La iglesia nunca puede ver a las personas como productos. Entonces, veamos a Pablo en Atenas. Pablo en Atenas le habla a filósofos, está hablando a griegos, y eso está en Hechos 17. El 16 y 17, el versículo dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos, en la plaza cada día con los que concurrían. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Vean el mensaje de Pablo, eso es curioso. Su mensaje estuvo fundamentado en el arrepentimiento. Aquí nadie dijo amén, nadie dijo gloria a Dios. Él se dedicó tiempo a escucharlo. La verdad es un texto en Hechos 17, si quieren pueden analizarlo con tiempo, donde está hablando un conjunto de cosas. Pablo está citando filósofos estoicos de la época, ahí mismo lo dice, y recita frases del estoicismo de aquel siglo, el primer siglo, y escucha y repela y no sé qué, y así se relaciona, mejor dicho. Pero es un ejemplo de eso, lo relacional. Y en el versículo 34 dice que muchos creyeron. No fue atractivo para lo que hoy tenemos como atractivo en nuestra sociedad al oído de las personas, pero muchos creyeron. Jesús sanaba personas. Y cuando Jesús sanó personas, ¿qué les decía? Hey, no le digas a nadie. No, asegúrate que nadie sepa. Qué cosa más rara. Que Jesús sanando personas le decía a aquellos que eran producto de su mano poderosa que no le dijeran a nadie. ¿Pero por qué? Porque no estaba interesado. Jesús, por ejemplo, con las masas, la Biblia dice que sentía misericordia porque eran como ovejas sin pastor. Jesús nunca descuidó a las masas, pero su foco fueron 12 personas. ¿Y por qué 12 personas? Porque él sabía que su trabajo aquí no era efectivo y no servía para nada si esos 12 no eran enseñados, no eran formados, no eran sanados. Jesús trató con dificultad muchos de los problemas de Pedro. Pedro quería ser el más reconocido, ¿no? Y siempre se comparaba con Juan y todo eso, y Jesús, no, pero aparte de mí, Satanás, le decía Jesús a Pedro, y mejor dicho, lo confrontó tantas veces intentando sanar aquellos chichones de su vida. Un discípulo es una persona que nunca se gradúa del conocimiento de Dios, jamás. Si Jesús hubiese podido desarrollar su ministerio por más de 3 años, les aseguro que hubiera seguido haciendo lo que hacía con sus discípulos. Comúnmente dice la Biblia que frecuentemente cogía a sus discípulos y se iba para lugares solos, que les enseñó a sacar demonios, les enseñó
hablar, a predicar algunas bases sobre qué es un amigo, qué es el amor, eso y lo otro. Pero siempre estuvo presente. Filipenses 3:8 dice que estimo todas las cosas, dice Pablo, como pérdida por la excelencia del conocimiento de Dios. Pablo era una joya de las joyas. Pablo era un doctor, un griego, sabía 4 idiomas. El tipo sabía latín, hebreo, sabía el griego natalmente y arameo. Fue entrenado por Gamaliel y ese tipo era el filósofo más top de la época. Su comercio era vender carpas. Y Pablo está diciendo que estima todas las cosas como pérdida. Todo eso es currículum. ¿Por qué? Por el conocimiento de Dios. Un discípulo nunca se gradúa del conocimiento de Dios. Nunca es suficiente. Jamás. Siempre está aprendiendo cosas nuevas sobre Él. Jesús enseñó a través del ejemplo por 2 razones. Lo primero es que una familia no crece sin un padre o sin una madre lejos de ellos. No. Él sabe que tiene que estar cerca, tiene que ser relacional. Y la segunda razón es porque Jesús sabía que un sermón viviente, les decía ahora, a través del ejemplo vale más que 1000 explicaciones. No podemos exigirle a los otros lo que no hacemos. Si nosotros somos mediocres, nuestros discípulos eran mediocres. Si nos cuesta leer la Biblia, a ellos tienen todo el derecho de que no la lean. Si nos cuesta orar, tienen todo el derecho de no orar. ¿Por qué? Porque a Dios le dio la ganancia. Imagínense. Nosotros replicamos lo que somos. Pregúntese, si hoy Dios hace, no sé, si hace 20 personas como yo, ¿la iglesia sigue en pie o se cae? Qué locura. En la época de los apologetas, cuando tuvo el auge de la iglesia católica, decían los ateístas de la época, los gnósticos que se estaban levantando apenas, no creían en Dios, pero tampoco podían. Eran unas figuras de personas que no creían, pero tampoco podían decir que sí creían. Es decir, no tengo evidencia para negarlo, pero tampoco para demostrarlo. Entonces, los gnósticos decían, nosotros vamos a derrumbar la iglesia y todos sus simientes. Y los sacerdotes de la época dijeron, ni nosotros, con nuestro mal ejemplo, hemos podido hacerlo. Así que mucha suerte con eso. Primera de Corintios 11:1, Pablo sabía eso. Por eso él dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Muchas veces queremos llevar a las personas al deleite de Dios. Las queremos llevar a la intimidad con Dios. Las queremos llevar a esos lugares donde no hemos estado. Pablo también dice en 2 Timoteo 2:2, y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Un discípulo es eso, alguien que se replica en otros. Es una persona probada, es una persona cuya fuente de placer ha sido Cristo en su vida. Y es Cristo, es su deleite. Es alguien que está atrapado en la palabra del Señor. Cuando estuve en las comunidades ticuna, era difícil hablar con ellos, porque parece que hablar con los niños, así, era complicado comunicarse, y solo teníamos una persona que podíamos traducir y todo eso. Pero lo increíble de esta comunidad es que fueron los primeros en recibir Biblias. Y nosotros fuimos la primera comitiva en llegar a llevarle esas Biblias. Y era hermoso ver cómo los niños, jóvenes que venían de conflictos, porque en esos lugares sobre todo se dedica mucho a la raspa de la coca. Y esos jóvenes venían de
Algunos todavía trabajando en eso, otros ya han salido de eso y una vida oscura. Corriendo porque sabían que iban a recibir sus Biblias. Aquello me pareció hermoso. Yo veía a la gente caminando a la iglesia con el agua en la cintura y hermosos, bien vestidos, hasta la iglesia, mojados. Y allá la predicación no es predico y busca en la Biblia, no. Si usted predica y va a mencionar un versículo, se va a tirar sus 5 minutos porque las personas quieren leer sus Biblias, quieren primero verlo, si no, no puede seguir predicando. Y entre todos ayudan, no, mira, aquí está diciendo eso, a algunos les cuesta leer, todo eso. Pero es hermoso el amor por la palabra de Dios. Nosotros tenemos eso y lo tenemos casi que gratis, ¿cierto? Y es difícil compararlo con la fascinación, con esos ojos encantados de las personas allá. Entonces, el discipular tiene que ver mucho con eso, tiene que ver mucho con enseñar. La predicación es esencial porque da a conocer el Evangelio, pero el enseñar es fundamental. Lucas 6:48, el contraste de Lucas 6:48 es Mateo 7:24, donde habla de el hombre que construyó su casa sobre la roca. No sé si lo han escuchado. Lucas nos da un texto más amplio, porque Lucas 6:48 dice, semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó. Ojo, cavó y ahondó primero, y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Cavar y ahondar son dos palabras que no están en Mateo, pero sí están en Lucas. ¿Por qué? Porque enseñar es eso, es profundizar, es dar convicción, es instruir, es instalar la verdad. Entonces, enseñar es eso. Cuando nosotros vemos la Biblia, Jesús también nos dio ejemplo de eso. Estudiar a Jesús es lo que menos estudiamos, fíjense. Y se va a dar cuenta por qué. Jesús lo vas a encontrar predicando, por ejemplo, en Mateo y enseñando en Mateo 4:23. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos. 2, predicando el evangelio del reino. Y 3, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ese es el orden de Jesús. Enseñar, predicar y sanar. Ese debe ser nuestro orden. Y eso no solo vemos ahí. Lucas 5:3 dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Lucas 4:15, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y él ha glorificado por todos. De nuevo enseñaba. Hechos 5:42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y luego predicar a Jesucristo. Hechos 21:28, eso ya estamos viendo a los discípulos replicando esto. Hechos 21:28, dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas las partes enseña a todos contra el pueblo, la ley de este lugar. Mateo 11:1, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Jesús enseñando siempre primero. ¿Por qué? Porque es importante. Es claro para todos que eso en el primer siglo era fundamental. Porque lo que forma un discípulo es la enseñanza.
Cuando nosotros vemos Mateo 9:36, vemos a Jesús, es mucho, mucho antes, está primiciando su evangelio y todo eso, y Jesús viene y dice que, no tengo ese versículo, Mateo, ese es 9:36, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús dedicó su vida a sus 12, porque era la estrategia, enseñarle a 12 para que eso diera continuidad posteriormente. Jesús ve a las masas, no las descuida, siente misericordia por ellas. Pero sí dice, porque eran como ovejas que no tienen pastor. Porque el pastorear era una profecía que se había dado en el Antiguo Testamento. Y Jesús la dice. Él dice, porque yo seré el pastor de ellos. Porque hasta el momento, discipular, comprometerse, no era algo que el pueblo de Dios quisiera hacer. Era tan evidente que usted va a leer Apocalipsis, usted va a ver los 144,000, por ejemplo. Y los 144,000, ¿cuál es? El movimiento misionero que se va a levantar por allá antes de la venida de Cristo. Y dice que todos ellos eran judíos. ¿Por qué? Porque por primera vez en el mundo, los 144,000 de la misma raza israelita, de hebreos, van a ir y hacer la misión que se les mandó a hacer. Por primera vez, los 144,000. Uno de los movimientos misioneros más grandes que se verá antes de la venida de Cristo. Pero todos van a ser judíos, según la Escritura. Si leemos Juan 21, y ya esto es para terminar, vemos a los discípulos olvidando el llamado. Jesús ya les ha dicho, y hacen discípulos, Jesús muere, resucita. En Juan 21 están los discípulos, y el contexto es este, porque pasaron sus 3 años con Jesús. A Jesús se le mató un discípulo, ¿cierto? Judas. Imagínense que se le mató un discípulo. A Jesús lo engañó un discípulo, Judas. Pero Jesús viene y se aparece. ¿Y dónde están los discípulos a los que les dijo, y hacen discípulos? Están pescando. Dice la Biblia que Pedro le dice a los demás, voy a pescar, y los demás dijeron, vamos, yo también voy. Y en Juan 21 va a relatar toda esta historia. Yo esto lo conozco como el déjà vu de Pedro. Porque Pedro fue llamado ¿dónde? Mientras pescaba, ¿cierto? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Ahora serás pescador de hombres. Cuando lo llamó. No se llamaba Pedro, sino que le decía Simón, hijo de Jonás. Después que le dice, ahora te llamarás Pedro. Pero en ese momento le dice Simón, hijo de Jonás, no es que te voy a hacer pescador de hombres. Ahora volvemos a ver al mismo, acá pescando. No está haciendo discípulos, no está haciendo nada. Y se llevó a los demás discípulos a pescar. Entonces, Jesús aparece y Jesús no lo regaña. Jesús sabe lo que están haciendo. Y es interesante porque Jesús, una persona que sí es importante, los invita a desayunar. Y ojo al dato. Jesús cuando llama en esta ocasión, ellos están pescando, no pescan nada, les dice, ven, tiren allá, y la Biblia dice que no reconocían que era Jesús. Viene y les dice, tiren la rega allá, y pescaron. Y Jesús ya ha prendido una fogata, porque los ha invitado a comer. Y la forma en que se refiere o que llama a Pedro no es Pedro, y ya se llamaba Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro es alguien fuerte, es una roca, es un fundamento, es algo que no puedes. Cuando Jesús le dice a Pedro, hey, tú te llamas Pedro, sobre ese fundamento, está hablando
geográficamente de un lugar que llamaban el Seol de Atenas, algo así. Ese lugar era conocido como un lugar litúrgico de muchas religiones. Jesús está ubicado en ese lugar y le dice, tú serás Pedro. Ese lugar, para los judíos de la época, que era un mestizaje de varias ya culturas, era un lugar de idolatrías, ¿no? Un montón de religiones y lo conocían como la roca. Sobre esta roca, ¿cierto? Edificaré mi iglesia, es decir, mi iglesia es más que esto. Jesús le dice a Pedro, al darle el nombre, básicamente que la iglesia que él levantaría, que se iba a levantar, iba a ser más que todo este tipo de regiones. Pero Jesús ya no lo llama Pedro, sino que le dice Jonás. ¿Por qué? Porque Jonás es alguien frágil. El nombre Jonás significa viento, alguien frágil, rama frágil. Jesús se refiere a él como Jonás, porque abandonó el propósito, volvió a pescar. Entonces, Jesús se ensucia las manos para invitarlos a comer. Y los invita a comer, ¿por qué? Porque la mesa es lo que restaura. Un compañero de Brasil siempre me decía, hay que sentarse a la mesa para mudar, decía él, mudar el corazón. Es decir, transformar el corazón. La mudanza es transformar en portugués. Porque la mesa es el lugar donde te reúnes a restaurar a otros. No es con regaños, no es con nada de eso de violencia, no. Es la mesa. Y en la mesa Jesús confronta a Pedro y le pregunta, ¿me amas? Y le dice, apacentad a mis ovejas. Aquí se está cumpliendo una profecía que está en Ezequiel 34:15. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, es decir, reposo. Entonces le pregunta, versículo 15 de... Ay, no puse el versículo. De Juan 21, versículo 15. Le dice, apacienta a mis corderos. ¿Por qué le dice cordero? Porque un cordero es la cría de una oveja. Por eso les decía, un discípulo es un niño. Es un niño al que se le da leche, que se le enseña a través del ejemplo. Después le dice, Pedro, ¿me amas? Y le dice ahora, pastorea mis ovejas. Ya no dice corderos. Y ya no dice apacienta, ahora dice pastorea. ¿Por qué? Porque es un discípulo ya maduro. Y le está diciendo, hey, pastorealos también. Ya él no necesita leche. Ahora necesita ser pastoreado. Pastorear es supervisar, guiar, es dirigir, es intimidad como un amigo. Es alguien que ya sabe los rudimentos de la fe. El bautismo, la resurrección, la imposición de manos, ¿sí? Todos los que mencionamos, el juicio. Es alguien que ya sabe, conoce sobre teología sistemática, es alguien que ya sabe las doctrinas difíciles de explicar. Es alguien que ya tiene entendimiento sobre aquellas cosas que de pronto invaden su fe. Y es alguien que entrena a otros, es decir, es un maestro. Y eso les dice pastorea a mis ovejas. Y luego le dice nuevamente, apacienta a mis ovejas. Ahora le dice apacienta y le dice ovejas. ¿Por qué lo repite? ¿Y por qué dice ahora apacienta? Porque apacentar es diferente a pastorear. Y hay necesidad de ambas cosas. El apacentar tiene que ver con dar de comer, seguir dando conocimiento, lo que hizo Pablo con sus discípulos. La Biblia dice que no le daba cualquier migaja de cosas, no, le daba perlas, le daba cosas bien tratadas, bien trabajadas. Apacentar es alguien que cuida, que da de comer, alguien que da su vida por otro. Entonces, básicamente, lo que Jesús le está diciendo
aquí es, me ama, hagan discípulos. Nosotros vemos nuevamente un caso parecido en Hechos 1:8, ya para terminar. Fueron mandados. Y este versículo lo decimos, o muchos lo sabemos, es, y me serán testigos, ¿sí? Irán por toda Samaria, toda Judea, toda Jerusalén, y me serán testigos allá y recibirán poder y tal. Eso está en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Es un momento hermoso que está sucediendo. El día de Pentecostés, Jesús ya está entregando ya lo último, ya yo me voy, pero vea, les deja esto y les dice que les va a dar poder y todo. ¿Y sabe qué pasó? No fueron. No fueron a Samaria, ni a Judea, ni a Jerusalén, ni nada. Y después vemos a Hechos 8:1. Y en Hechos 8:1 ahora resulta que está pasando una persecución terrible en el contexto. ¿Sí? Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Ahí empezó el mandato de Hechos 1:8. Tuvo que permitir Jesús una persecución para que fueran. ¿Cuántas cosas hoy está permitiendo Dios para que nosotros salgamos? Y a veces se las atribuimos al diablo, ¿no? Muchas veces Dios está poniendo eso, sus intereses. No porque sea medios intereses, ¿no? Porque es lo mejor para nuestras vidas. Ya vivir en el propósito es vivir bajo su manto, bajo la mano del Señor. Entonces no hay que sentirse mal por eso. Ellos también tenían esas dificultades. Dice, ya después, usted sigue leyendo Hechos 4:4, dice que se convertían 5,000 en un día. Usted va a encontrar en Hechos 17:6 también que ya son llamados de otra forma. Ya la gente los conocía como los trastornadores del mundo en Hechos 17:6. ¿Cómo conocen la iglesia de hoy? ¿Qué diría Jesús sobre la iglesia de hoy? Ustedes son mis trastornadores. Decía un pastor allá en Pedregal, Medellín, decía, si Jesús viene hoy aquí a Pedregal, no entraría a la iglesia. ¿Y por qué? No, yo creo que sería para las discotecas. Y sería para la zona rosa de Pedregal. Pues, le pregunté, ¿y por qué cree usted eso, Nicolás? Le decía, porque es que es lo que nosotros deberíamos estar haciendo. Yendo a esos lugares, hablar con esas personas, presentarles a Cristo. Hoy lastimosamente las redes están llenas de morbo. No, el pastor robando al otro, el otro haciendo bailes raros, copiando otras cosas de otras religiones y esto. Y entonces dicen, no, es que el cristiano es lujurioso, que es esto, que es lo otro, es mentiroso, es parrandero, pero no como trastornador del mundo. Pedro hizo una carta, primera de Pedro 5:2, y recordó nuevamente a la iglesia en esa carta, ya bastante viejo, y vuelve a decir, apacentad la grey de Dios, es decir, apaciente el rebaño. Entonces, si los primeros discípulos del mundo fueron conocidos, del siglo, el primer siglo, fueron conocidos como eso, si Jesús viene hoy, dirá eso de nosotros. ¿A dónde estaré? Yo quiero que nos pongamos de pie. No sé si me pasa el tiempo, pero
Hoy quería darles, es una enseñanza, la verdad yo no sé predicar, sino enseñar, entonces de pronto son dinámicas distintas, pero yo quiero que ahí donde está cierre sus ojos, piense en su nombre y pregúntese o escucha a Jesús diciendo su nombre. Y ahora Él le pregunta, ¿me amas? Por eso queremos pedirte, Señor, que transforme nuestros corazones. Queremos poner la mesa delante de ti, Señor. Ya no queremos ver más al orgulloso, no queremos ver más al que es obsesionado con las pantallas, al que ve más las noticias que su Biblia. Ya no somos más eso. Ahora somos hijos y hijos de un rey. Y queremos pedirte, Padre, que en el nombre de Jesús, Señor, así como los primeros discípulos, Señor, tú pongas fervor en nuestro corazón. Danos, Señor, una nueva visión, danos una nueva idea. Danos de tu amor, Señor. Haznos entender que tu amor es más celoso que la muerte, es más celoso que este mundo. Que nada, Señor, de este mundo puede distraernos. Por eso hoy en el nombre de Jesús, Padre, creemos, Señor, que tu Espíritu, Señor, nos anhela con celo. Que tú puedes hacer algo sobre esta situación en mi vida. Quizás sobre esta persona. Quizás sobre esto que no me deja dormir. Creemos que tú puedes, Señor, hacer algo. Y queremos pensar grandes cosas de nuestro Señor, así como Daniel. No tenemos necesidad de la violencia, sino que nuestro Señor glorificará y será rey sobre todo rey en la tierra. Creemos que hoy todas redes sociales, todo medio de comunicación, la salud, la economía de este país, de este mundo, Señor, está sometida a tu nombre. Y renunciamos a creer que todo está mal, que todo está peor. No, Señor, hoy queremos que uses nuestros labios para hablar vida, para edificar. Que uses estas manos, Señor, que son manos que han hecho cosas que no queremos decir, pero queremos que las purifiques y sean manos santas, Señor. Que nuestros brazos sean brazos que puedan brindar abrazo al perdido, abrazo a las personas que lo necesitan. A veces solo necesitan eso. A veces el evangelio se reduce a eso, a un abrazo. Por eso hoy en el nombre de Jesús queremos pedirte eso, Señor. Y que venga tu reino a nuestras vidas. Y así sea en otras iglesias, Señor. En esta ciudad y en otras partes del mundo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.